Fui yo quien, en la cumbre de mi arrogancia, en el apogeo de mi furia sagrada, la destruí. No fue en un callejón oscuro, no fue un acto de vandalismo juvenil. Fue a la vista de todos, bajo las luces brillantes de mi propio templo, con el sonido de cientos de voces aclamando mi nombre y gritando «Amén». Sostuve en mi mano su rostro, impreso en un trozo de papel satinado, una simple estampa de esas que venden en las puertas de las iglesias. La levanté para que todos la vieran, para que la luz del proyector iluminara sus mejillas de tinta y sus ojos pintados de una tristeza que, en aquel momento, me pareció falsa y manipuladora. Grité con toda la fuerza de mis pulmones que aquello era un ídolo, una abominación de yeso y papel que robaba la gloria del único Dios verdadero. Y entonces, con un gesto lento y deliberado, la rasgué por la mitad. El sonido amplificado por el micrófono fue como un latigazo en el silencio expectante. Luego la rasgué de nuevo, y otra vez, hasta que solo quedaron pedazos informes que dejé caer al suelo, y los pisé. Los pisé con el tacón de mi bota, moliendo aquel rostro de papel contra el frío suelo de baldosas, sintiendo una oleada de poder, de justicia divina. Aquella noche, yo, el pastor Elías, me sentí un guerrero de Dios. Hoy, a mis 62 años, desde el otro lado de una vida que se rompió para ser reconstruida, sé que solo era un hombre herido declarándole la guerra al cielo. Si esta historia, en su duro comienzo, ya te está haciendo sentir algo, te pido que me acompañes en este viaje. Es lo más difícil y lo más importante que he contado nunca. Suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte cómo sigue este relato, porque lo que vino después cambió la realidad misma. Y por favor, me gustaría mucho saber desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Déjame un comentario diciendo de dónde eres, para sentir que no estoy hablando solo en la oscuridad. Mi nombre es Elías, y durante más de 20 años fui pastor de una comunidad evangélica en un barrio obrero de las afueras. Yo era un pilar. Mi voz era un trueno que llenaba el antiguo cine reconvertido en templo, y mis palabras eran el fuego que encendía la fe de mi congregación. Mi vida era una cruzada, una batalla constante contra lo que yo llamaba la idolatría católica. No era una simple diferencia teológica, era una aversión visceral, un odio que me quemaba por dentro y que yo confundía con celo por el Señor. Este celo no nació en un seminario, nació en el pasillo de mi casa de la infancia, oliendo a cera quemada y a las flores que mi madre ponía cada día frente a su pequeño altar. Tenía una pequeña hornacina en la pared de su dormitorio, y dentro, una figura de yeso de esa misma mujer, cuyo rostro de papel yo destruiría años más tarde. Mi madre le hablaba, le susurraba sus penas, sus miedos, sus esperanzas, y yo, un niño que necesitaba un padre fuerte y presente, veía en esa devoción una debilidad, un refugio para los que no tenían la fuerza de hablarle a Dios cara a cara. Mi padre nos había dejado, y yo sentía que las oraciones de mi madre a esa estatua no habían servido de nada. Así que crecí con un resentimiento sordo, una convicción de que esa fe era un engaño, un placebo para el alma. Cuando me convertí y encontré mi propio camino, mi fe se forjó como un arma contra el recuerdo de mi madre de rodillas frente a un trozo de yeso. Llegué al punto de dejar de hablarle, de no visitarla durante años, porque no soportaba ver aquel altar en su dormitorio. Para mí, era un monumento a la mentira. Mi congregación me admiraba por esa firmeza, especialmente los conversos, como la hermana Carmen, una mujer que había sido católica toda su vida y que ahora era incluso más radical que yo. Ella era quien me traía las historias de superstición del barrio, quien me señalaba los ídolos que la gente colgaba en sus coches o en sus puertas. Mi esposa, Sara, me apoyaba con una fe silenciosa, pero a veces, en la quietud de la noche, la veía mirándome con una sombra de preocupación en los ojos. Veía cómo mi celo
se estaba convirtiendo en una coraza, como mi corazón se endurecía con cada sermón de condena. El episodio que les conté al principio, el de la estampa rota, fue la culminación de todo. Fue durante un culto de liberación, uno de nuestros eventos más concurridos y fervientes. Días antes, caminando por la calle, vi a una anciana salir de la parroquia de San Sebastián, la misma iglesia que yo siempre señalaba desde mi púlpito como un nido de idólatras. La mujer sacó del bolso una estampa, la que acababa de comprar, y la besó antes de guardarla. Sentí una ira fría recorrer mi cuerpo. Me acerqué a ella y con una autoridad que no me correspondía, empecé a predicarle en plena acera, a decirle que estaba ofendiendo a Dios. La mujer, asustada, apenas balbuceaba. Le arrebaté la estampa de las manos. «Yo te liberaré de esto», le dije, y me fui dejándola allí temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, en el culto, sentí que era el momento perfecto. Sostuve esa estampa en alto. El ambiente estaba cargado, la música sonaba, la gente estaba de pie, con las manos alzadas, y yo empecé a hablar. Hablé de la verdad contra la mentira, de la relación directa con Dios contra la intercesión de estatuas y santos. Mi voz se elevaba, llena de una convicción absoluta. «Esto no es más que papel y tinta», grité. «Esto no puede salvar a nadie. Esto es una ofensa a la majestad de nuestro Dios». Y entonces la rompí. El eco de mi acto resonó en el templo, seguido de un estruendoso aplauso, de gritos de «Gloria a Dios». Me sentí un profeta de la antigüedad destruyendo los ídolos de Baal. Me sentí victorioso, puro, invencible. No tenía ni la más remota idea de que, en realidad, acababa de firmar mi propia sentencia, de que el eco de ese papel rasgado me perseguiría hasta el borde mismo de la locura y me llevaría a un encuentro que destrozaría mi mundo por completo. La victoria tiene un sabor dulce pero efímero. Aquella noche, al llegar a casa, me sentía como un gigante. Sara me recibió con una mezcla de admiración y un temor que no supe descifrar. Me besó en la mejilla, pero sus ojos no sonreían. Se fueron directos a mis botas, como si buscaran los restos de papel y tinta que yo había pulverizado con tanto ahínco. No dijo nada, pero el silencio en nuestra casa era más denso que de costumbre. Yo, en cambio, estaba eufórico. Me sentía limpio, purificado, como si hubiera extirpado un tumor del cuerpo de Cristo. Dormí el sueño de los justos, o eso creí, pero la noche siguiente, la guerra que yo había declarado en el exterior comenzó a librarse dentro de mí. El primer ataque no fue un estruendo, sino un susurro, un olor. Me desperté de madrugada, con el corazón latiendo desbocado, y mi primera sensación fue ese aroma. Un olor denso, dulzón y penetrante a cera quemada y a flores. Rosas, para ser exacto. El mismo olor del dormitorio de mi madre, el olor de mi infancia resentida. Me levanté de un salto, encendí la luz. El cuarto estaba en penumbra. Sara dormía a mi lado, ajena a todo. Recorrí la casa como un loco, abriendo ventanas, olfateando el aire de la noche, buscando la fuente de aquel perfume imposible. No había nada, solo el olor a asfalto húmedo y a la brisa fría de la ciudad. Volví a la cama confundido, diciéndome que era solo un recuerdo, una mala pasada de mi memoria. Pero al cerrar los ojos, la vi. No era un sueño normal, era demasiado nítido, demasiado real. Vi un rostro de mujer, no el de la estampa, sino uno hecho de luz y pena. No me miraba a mí, miraba hacia abajo, y de sus ojos no caían lágrimas, sino gotas espesas y oscuras como la sangre. Me desperté gritando, empapado en sudor. Sara se sobresaltó a mi lado. «¿Qué pasa, Elías? ¿Una pesadilla?» Yo solo pude asentir, incapaz de articular palabra, con el olor a rosas quemadas todavía pegado a mi garganta. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en un infierno privado. Durante el día me esforzaba por mantener la compostura.
Predicaba con más fuerza que nunca. Mis sermones se volvieron aún más feroces, más condenatorios, como si gritando más alto pudiera acallar el susurro que se había instalado en mi alma. Pero la procesión iba por dentro. Empecé a verla en todas partes. En el reflejo de un escaparate, su rostro se superponía al mío por una fracción de segundo. En un charco de agua tras la lluvia, sus ojos tristes me miraban desde el asfalto. Una vez, mientras leía la Biblia en mi estudio, levanté la vista y la vi en el grano de la madera de mi escritorio. Era una tortura constante, sutil, que me estaba volviendo loco. Me volví irritable, paranoico. Cualquier mención a la parroquia del barrio, cualquier símbolo que se pareciera remotamente a una cruz, me provocaba una ira desproporcionada. Mi hijo, David, que entonces tenía 19 años y ayudaba con los jóvenes en la iglesia, fue el primero en notarlo de verdad. Una tarde entró en mi estudio. «Papá», me dijo con esa calma que siempre me desquiciaba, «¿estás bien? Desde el otro día estás diferente. La gente lo nota. Estás más duro». Lo miré con furia. «¿Duro? Estoy firme en la fe, David. Algo que a ti te vendría bien. Quizás si pasaras menos tiempo con tus amigos y más tiempo de rodillas, lo entenderías». Él no se inmutó. «No es firmeza, es rabia. Lo que hiciste con esa estampa, papá, asustaste a la gente, asustaste a la hermana Carmen, y eso ya es decir, hay una diferencia entre defender la verdad y humillar la fe de otros, por muy equivocada que creas que está». Sus palabras fueron como gasolina en el fuego. Me levanté y le señalé la puerta. «Esto es un ataque del enemigo», le grité. «El diablo está usando tu debilidad, tu falta de discernimiento, para intentar minar esta obra. Sal de aquí. No quiero volver a oír esa tibieza en mi casa». David se fue sin decir más, pero la herida en sus ojos me persiguió durante días. Estaba alejando a todos, construyendo un muro a mi alrededor con los ladrillos de mi propia soberbia. Y entonces el cuerpo cedió. Fue un martes por la mañana. Estaba en mi estudio preparando el sermón del domingo. De repente, la habitación empezó a girar. No fue un mareo normal. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y el mundo entero se inclinara en un ángulo imposible. Me agarré a la mesa, pero mis manos no respondían. Un dolor agudo como un cuchillo de hielo me atravesó el pecho. Caí de rodillas, jadeando, con la vista nublada. El miedo, un miedo animal y primario que no había sentido en décadas, se apoderó de mí. El miedo a la muerte. Llamé a Sara a gritos, pero mi voz era un graznido ahogado. Ella entró corriendo y su rostro se descompuso al verme en el suelo. Lo siguiente que recuerdo son las luces parpadeantes de la ambulancia y la cara borrosa de un paramédico sobre mí. Pasé 3 días en el hospital. Me hicieron todas las pruebas imaginables. Electrocardiogramas, análisis de sangre, escáneres cerebrales. No encontraron absolutamente nada. Un episodio de vértigo severo con un ataque de pánico fue el diagnóstico final. Me dieron el alta con una receta de ansiolíticos y la recomendación de bajar el ritmo. Pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que aquello era espiritual. En la soledad de mi habitación, con el pitido monótono de las máquinas como única compañía, hice lo único que sabía hacer. Oré, clamé. Le grité a Dios: «Señor, ¿dónde estás? Tu siervo está siendo atacado. El enemigo me asedia y tú callas. He luchado por tu nombre, he derribado ídolos en tu honor. ¿Por qué me abandonas ahora?». Grité y supliqué hasta quedarme sin voz. Y la única respuesta que recibí fue el silencio. Un silencio absoluto, pesado, un vacío donde antes había sentido la certeza de su presencia. El guerrero de Dios estaba herido en el campo de batalla y su rey no acudía a su llamada. Por primera vez en mi vida, la armadura de mi fe se resquebrajó y a través de las grietas se coló el terror más profundo. La posibilidad de que mi Dios no estuviera enfadado conmigo,
ni me estuviera probando. La posibilidad de que simplemente no estuviera. Si alguna vez has sentido ese tipo de silencio cuando más necesitabas una respuesta, si has gritado en el vacío, esperando un eco que nunca llegó, sabes de qué terror estoy hablando. Te pido que le des un me gusta a este vídeo y actives la campanita de notificaciones, porque lo que finalmente rompió ese silencio no fue la voz que yo esperaba escuchar, ni la que creía merecer. Fue algo mucho más aterrador y a la vez infinitamente más misericordioso. Salí del hospital con un puñado de recetas en el bolsillo y un vacío en el alma que ninguna pastilla podía llenar. El diagnóstico de estrés y pánico era una burla. Yo sabía que la batalla que estaba librando no se ganaba con ansiolíticos. Mi casa, que antes era mi fortaleza y mi cuartel general, se había convertido en una tumba silenciosa. Sara me cuidaba con una ternura que me dolía, porque sentía que no la merecía. David intentaba hablar conmigo, pero mis respuestas eran monosílabos secos. Pasaba los días encerrado en mi estudio, el mismo lugar donde el mundo se había inclinado bajo mis pies, mirando las páginas de mi Biblia sin ver las letras. Las palabras que antes eran mi arsenal, ahora eran un idioma extranjero. El silencio de Dios era absoluto. No era un silencio de paz, sino un silencio de abandono. Era el silencio de un teléfono que suena y suena en una casa vacía, y en ese silencio, las visiones y los olores se hicieron más fuertes, más insistentes. Ya no eran fugaces, eran presencias que se sentaban conmigo en la habitación, espectros de mi propia arrogancia que me hacían compañía. La tormenta estalló una semana después de mi regreso a casa, una noche de finales de otoño. No fue una tormenta normal. El cielo se rasgó con una violencia que parecía apocalíptica. Los truenos no retumbaban, explotaban, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. La lluvia caía como un diluvio, golpeando el tejado con la furia de 1000 tambores. Yo estaba en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la guerra que se libraba en el exterior, un eco perfecto de la que se libraba en mi interior. Sara dormía a mi lado, agotada, y de repente, en mitad de la noche, después de un trueno que pareció partir la casa en dos, llegó el silencio. Un silencio antinatural, más profundo y pesado que el que había experimentado hasta entonces. No se oía la lluvia, ni el viento, ni el zumbido del frigorífico en la cocina. Era un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Y en ese silencio sentí una llamada. No era una voz, era un tirón en el alma, una fuerza que me obligó a levantarme de la cama y salir del dormitorio. Mis pies me llevaron descalzos y fríos sobre la madera hacia mi estudio. La puerta estaba entreabierta y desde el interior emanaba una luz. No era la luz de la lámpara ni la de la calle, era una luz pálida y temblorosa, como la de una vela en el fondo del mar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, una mezcla de terror y una extraña, inexplicable expectación. Empujé la puerta y entré, y lo que vi detuvo mi respiración. Flotando en el centro de la habitación a la altura de mis ojos, girando lentamente en el aire, estaban los pedazos de papel, los mismos que yo había roto y pisoteado en el templo. ¿Cómo era posible? Los había tirado a la basura esa misma noche, una basura que ya había sido recogida hacía días. Pero allí estaban, y mientras los miraba, paralizado, empezaron a moverse, a danzar en el aire, atraídos por una fuerza invisible. Se unieron borde con borde, sin pegamento, sin costuras, como si el tiempo estuviera retrocediendo solo para ellos, hasta que la imagen estuvo entera de nuevo, suspendida en el aire frente a mí. Y entonces ardió. No con un fuego rojo y destructor que consume y carboniza, sino con una llama blanca y dorada que no emitía calor ni humo. El papel no se quemaba, sino que se convertía en luz, en un fuego vivo que latía como un corazón. Y en el corazón de esa llama la vi.
Su rostro, no el rostro de tinta y papel, sino un rostro vivo, hecho de luz y de dolor, me miraba, y en sus ojos no había condena, no había ira por la profanación, ni reproche por mi odio. Había una tristeza tan profunda, tan vasta, que contenía todo el dolor del mundo. Y debajo de esa tristeza, un amor que me desnudó el alma, que me atravesó la coraza de orgullo y teología, y llegó hasta el niño asustado que yo había sido. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. En esa mirada lo comprendí todo. Vi mi orgullo como una torre de arena a punto de derrumbarse. Vi mi odio como un veneno que me había estado bebiendo yo mismo, creyendo que envenenaba a otros. Vi el rostro aterrorizado de la anciana a la que le arrebaté la estampa. Vi a mi madre de rodillas en su dormitorio, susurrándole sus penas a un trozo de yeso porque su hijo no quería escucharla. Y me vi a mí, un hombre roto declarándole la guerra al cielo por una herida que nunca supo sanar, y me rompí. Caí de rodillas al suelo y lloré. No lloré como un hombre de 60 años, sino como un niño perdido que por fin ha sido encontrado. Un sollozo gutural primitivo brotó desde lo más profundo de mi ser, un torrente de vergüenza, de arrepentimiento y de un alivio insoportable. Lloré por mi dureza, por mi ceguera, por los años perdidos en una guerra que solo existía en mi corazón herido. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas, con la cara pegada a la fría madera del suelo. Cuando por fin levanté la vista, la llama se había ido. Los trozos de papel habían desaparecido. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la pálida luz del amanecer que se filtraba por la ventana. La tormenta había pasado, pero el olor a rosas llenaba el aire. Denso, real, inconfundible, ya no era un tormento, era un bálsamo. Era la prueba de que no había sido una alucinación. Era el perfume de la misericordia. Ese fuego quemó todo lo que yo creía ser, y de las cenizas empezó a nacer algo nuevo. Si alguna vez has vivido un momento que ha puesto tu mundo del revés, te pido que le des un me gusta a este vídeo y actives la campanita, porque el hombre que se levantó de aquel suelo ya no era el mismo que se había derrumbado. Levantarse de aquel suelo fue como nacer de nuevo, pero sin la inocencia de un bebé. Fue el despertar de un hombre de 62 años, con el esqueleto de un anciano y el alma en carne viva. La luz del amanecer teñía de gris mi estudio, y todo estaba en su sitio. Los libros en las estanterías, la Biblia abierta sobre la mesa, la silla volcada por mi caída. Todo era normal, terriblemente normal. Pero el aire estaba impregnado de ese perfume a rosas, un testigo silencioso e irrefutable de que la noche anterior la realidad se había rasgado frente a mis ojos. Mi primer instinto, el del pastor Elías, el hombre de la lógica y la palabra, fue negar. Mi mente, entrenada durante décadas para la sospecha teológica, para buscar al diablo en los detalles, se puso en marcha a toda velocidad, construyendo barricadas contra lo imposible. Fue una alucinación, me dije, mientras mis manos temblorosas recogían la silla. El estrés, la falta de sueño, el ataque de pánico del hospital. Mi cerebro simplemente proyectó una imagen. Me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla. Era lógico, era científico, era aceptable. Una ilusión óptica provocada por la luz de un relámpago a través de la ventana, combinada con la culpa subconsciente que, admitía a regañadientes, quizás sentía. Sí, eso era. Un truco de la mente. Pero el perfume no se podía racionalizar. No era un recuerdo, era una presencia física en la habitación. Sara, al entrar unas horas después, lo notó. ¿Has comprado un ambientador? Huele a flores, a rosas. Es muy fuerte, Elías. La miré incapaz de responder, y ella vio el terror en mis ojos y no volvió a preguntar. El olor no se fue en todo el día, y en los días siguientes me perseguía. Abría un libro
y una ráfaga de perfume a rosas emanaba de sus páginas. Me subía al coche y el aroma llenaba el habitáculo más intenso que cualquier ambientador. Era un recordatorio constante, un susurro que desmantelaba mis defensas lógicas una por una. Los sueños también cambiaron. Ya no eran pesadillas de sangre y angustia. Ahora soñaba con la mirada. Solo eso. Soñaba que estaba en un lugar vacío y oscuro, y frente a mí, solo esos dos ojos llenos de una tristeza que no acusaba, sino que amaba. Me despertaba con el rostro húmedo de lágrimas, pero no de miedo, sino de una emoción que no sabía nombrar, una mezcla de dolor y consuelo que me partía el alma. Y con la certeza creciente de que aquello había sido real, llegó la vergüenza. Una vergüenza abrasadora, física, que me hacía enrojecer en la soledad de mi estudio. Cada sermón que había predicado contra la idolatría resonaba en mis oídos como una blasfemia. Recordaba mi propia voz, amplificada por los altavoces, llamándola ídolo de yeso, abominación, muñeca pagana. Recordaba las risas de algunos miembros de la congregación, risas que yo mismo había provocado con mis burlas. Y sobre todo, veía el rostro de aquella anciana en la calle, sus ojos asustados y su mano temblorosa, buscando la estampa que yo le había arrebatado con tanta crueldad. ¿Cómo pude? ¿Cómo pude ser tan ciego, tan soberbio? ¿En nombre de qué Dios cometí tal acto de profanación, no contra un trozo de papel, sino contra la fe sencilla y humilde de una mujer? La vergüenza es un ácido que o te consume por dentro o te purifica quemando la escoria. Y yo sentía que me estaba quemando vivo. No podía seguir así. No podía vivir con el eco de mis propias palabras en mi cabeza. Tenía que hacer algo. Una tarde, sin decirle nada a Sara, cogí las llaves del coche. No sabía exactamente a dónde iba, pero mis manos giraron el volante en una dirección que mi antiguo yo habría considerado una traición. Conduje por las calles del barrio hasta que vi su campanario de ladrillo recortado contra el cielo gris. La parroquia de San Sebastián, el nido de idólatras, el centro de la superstición que tanto había combatido. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé allí, dentro del coche, durante casi una hora, mirando la puerta de madera oscura, viendo a la gente entrar y salir. Cada vez que mi mano se acercaba a la manilla para abrir, una oleada de pánico me paralizaba. ¿Qué dirían si me vieran? El pastor Elías, el que rompió la imagen entrando en territorio enemigo, era una guerra civil en mi alma, una batalla entre el orgullo de 20 años y la necesidad desesperada de encontrar un poco de paz. Si esta lucha te está llegando, si sientes la verdad en esta batalla interior, te pido que me dejes un me gusta y actives la campanita, porque el paso que di a continuación fue el más difícil de toda mi vida. Finalmente, respiré hondo y salí del coche. Crucé la calle como quien cruza un campo de minas. Empujé la pesada puerta de madera y entré. El interior me golpeó con un silencio denso y un olor a cera vieja, a incienso frío y a historia. La luz polvorienta se filtraba por las vidrieras, creando charcos de color en el suelo de piedra. Era todo lo contrario a mi templo, oscuro, silencioso, antiguo. Avancé por el pasillo central, mis pasos resonando en la nave vacía. Miré las estatuas de los santos en sus hornacinas, las mismas que yo había descrito como muñecos sin vida. No sentí la repulsión que esperaba, no sentí la ira justa de antaño, sentí una inmensa y desoladora estupidez. Y entonces, en una capilla lateral, la vi. Una estatua de madera de tamaño natural, con un manto azul y un rostro inclinado, las manos juntas en oración. Me acerqué despacio, con el corazón en un puño. Me detuve frente a ella. Era solo madera tallada y pintada. No había luz, no había fuego, no había una mirada viva. Pero al contemplar aquel rostro de madera, vi en él el eco de la mirada de luz que había incendiado mi alma. Me quedé allí, de pie,
sin saber qué hacer. No sabía rezar de esa manera. Mis oraciones siempre habían sido declaraciones, a veces exigencias. Esto era diferente. Y entonces, lentamente, levanté mi mano temblorosa y con la punta de los dedos toqué el borde de la peana de madera donde descansaba la estatua. Estaba fría y sólida, real. En ese simple contacto, en ese gesto que habría sido una abominación para el hombre que yo era, algo se rindió dentro de mí. No hubo un rayo de luz ni una voz del cielo, solo un profundo y silencioso alivio. La guerra había terminado y yo había perdido. Y en esa derrota, por primera vez en mi vida encontré la paz. Salí de aquella iglesia y el mundo parecía el mismo, pero yo no. El aire frío del atardecer tenía el mismo olor a asfalto y a castañas asadas, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de luchar contra él. Llevaba la paz en el pecho como un tesoro frágil y recién descubierto, pero la paz no paga las facturas ni responde a las preguntas. Al llegar a casa, Sara me esperaba con la cena en la mesa y una pregunta en los ojos que no se atrevía a formular. No tuve que decirle dónde había estado. El leve olor a incienso que se había pegado a mi ropa habló por mí. Su rostro pasó de la preocupación a una especie de pánico contenido. Elías, ¿qué haces? La gente vas a hablar. Y hablaron. La noticia de que el pastor Elías, el azote de los idólatras, había sido visto entrando en la parroquia de San Sebastián, corrió por el barrio como la pólvora. Primero fueron susurros, luego llamadas telefónicas y finalmente visitas. La hermana Carmen fue la primera en llegar, con la Biblia en la mano como si fuera un arma. «Pastor», me dijo, con una voz temblorosa de indignación, «el enemigo es astuto. Se disfraza de ángel de luz para engañar a los escogidos. Has sufrido un ataque, estás vulnerable. Lo que viste, lo que crees que sentiste, es una mentira del diablo para destruir esta obra». Otros siguieron. Mi diácono, un hombre al que yo mismo había formado, me miró con lástima. «Has perdido el juicio, Elías. El estrés te ha roto. Necesitas ayuda médica». Intentaron razonar conmigo, oraron por mí, me reprendieron en el nombre del Señor. Y el antiguo Elías, el guerrero, habría respondido con un trueno de versículos bíblicos, con una defensa teológica impecable. Pero ese hombre había muerto en el suelo de su estudio. A todos les respondía lo mismo, con una calma que los desarmaba y los enfurecía a la vez. «No fue una mentira, no fue una alucinación», les decía, mirándolos a los ojos sin parpadear. «Fue la experiencia más real de toda mi vida». No discutía, no intentaba convencerlos. ¿Cómo explicarle el color rojo a un ciego de nacimiento? ¿Cómo describir el perfume de la misericordia a un corazón que solo conoce la ley? Mi hijo David fue el único que no me juzgó. Se sentó a mi lado en el sofá, mientras yo miraba por la ventana, y simplemente dijo: «Papá, no sé qué te ha pasado, pero la rabia se ha ido de tus ojos, y eso solo puede ser bueno». Poco a poco, mi antiguo mundo se desmoronó. Dejé de predicar. No podía subir a un púlpito y hablar de un Dios de juicio cuando había visto el rostro del amor incondicional. La congregación se dividió. Algunos se fueron, otros intentaron tomar el control. Yo me aparté en silencio. Mi nuevo templo era el último banco de la parroquia de San Sebastián. Iba cada día a la misma hora, cuando la iglesia estaba casi vacía. No participaba al principio. Solo me sentaba allí, en silencio, dejando que la quietud y el olor a cera me envolvieran. Empecé a observar. Veía a la gente arrodillarse, encender velas, susurrar sus oraciones frente a esas imágenes que yo tanto había despreciado. Y ya no veía superstición, veía fe. Veía a una madre joven pidiendo por su hijo enfermo, a un anciano agradeciendo un día más de vida, a un adolescente buscando consuelo. Veía sus corazones y en ellos veía el mío. Con el tiempo, el párroco,
Un hombre mayor de sonrisa cansada, llamado Padre Miguel, se acercó a mí. No me preguntó quién era ni de dónde venía. Simplemente se sentó a mi lado y dijo: a veces el silencio es la oración más elocuente, y en ese silencio compartido encontré un nuevo hogar. Los símbolos que antes rechazaba empezaron a cobrar sentido. El rosario que una anciana me regaló ya no era un collar de cuentas paganas, sino un ancla para mis pensamientos dispersos, un camino de meditación sobre la vida de aquel a quien su madre me había llevado. El punto culminante de mi transformación llegó meses después, durante la fiesta patronal del barrio. La plaza frente a la iglesia estaba abarrotada de gente. Había música, puestos de comida, niños corriendo. Era una celebración que yo siempre había condenado desde mi púlpito como un festival pagano. Ahora estaba allí, en medio de todos, ayudando a recoger vasos de plástico. El padre Miguel, en un momento dado, subió a un pequeño escenario para agradecer a todos su presencia, y entonces me miró. «Tenemos a alguien entre nosotros», dijo por el micrófono, «un hombre que está haciendo un viaje de fe muy valiente. Elías, ¿te gustaría compartir unas palabras?» Un silencio helado cayó sobre la plaza. Muchos allí me conocían. Vi rostros de mi antigua congregación entre la multitud, mirándome con una mezcla de horror y traición. Vi a mis nuevos vecinos de la parroquia observándome con curiosidad. Sentí el pánico subir por mi garganta, pero entonces recordé la mirada de fuego, la tristeza infinita, y supe que no podía callar. Subí al escenario, con las piernas temblando. Tomé el micrófono y miré a la multitud. «Mi nombre es Elías», comencé con la voz rota. «Y durante más de 20 años, desde un púlpito no muy lejos de aquí, os enseñé a odiar. Os enseñé a despreciar la fe de vuestros padres y abuelos. Os dije que estas imágenes eran ídolos y que vuestras oraciones a la Madre de Dios eran una abominación». Hice una pausa tragando saliva. «Y quiero pediros perdón. Estaba ciego. Estaba lleno de un orgullo tan grande que no dejaba sitio para Dios. Yo, que me creía un guerrero de la verdad, solo era un hombre herido declarándole la guerra al cielo». Miré directamente a una mujer mayor en la primera fila, cuyo rostro me recordó al de la anciana de la estampa. Rompí su rostro de papel y lo pisoteé. Y fue entonces, en el fondo de mi arrogancia, cuando ella misma vino a buscarme, no para condenarme, sino para levantarme del suelo. Lo que yo llamé ídolo me mostró el rostro vivo de la misericordia. Lo que yo intenté destruir me reconstruyó. Mi viaje no ha sido un cambio de religión, ha sido un cambio de corazón. He aprendido que Dios no vive en edificios de ladrillo o en libros de teología, sino en la humildad, en el perdón y en el amor que nos tenemos los unos a los otros. Esta es mi historia. No es la historia de un hombre que cambió de bando, sino la de un hombre que fue encontrado cuando estaba perdido. No te pido que la entiendas con la mente, te pido que la sientas en tu corazón. Si en algún momento de este relato has sentido ese eco de la misericordia, si crees que la fe es más grande que nuestras etiquetas y nuestros juicios, por favor, déjame un amén en los comentarios. Me dará mucha fuerza saber que no estoy solo. Dale a me gusta si esta historia ha tocado tu alma y activa esa campanita, porque seguiré compartiendo las maravillas que la gracia ha hecho en mi vida, una vida que yo creía terminada y que, en realidad, apenas acaba de empezar. Gracias por haber caminado conmigo en este recuerdo.